todos ustedes los que traigan su Biblia, les vamos a pedir que la abran en el capítulo 38 del libro de Job. Hemos iniciado una serie preciosísima, basada en el libro de Job. Esta es la segunda conferencia. La primera la iniciamos allá en Toluca hace 8 días y ahora pues esta es la segunda conferencia y van a ser 3 o 4 conferencias tituladas El poder de Dios en la creación. El poder de Dios en la creación. El libro de Job tiene la misma antigüedad que Abraham, la época de los patriarcas. Y el libro de Job contiene una información científica increíble, inconmensurable, que nos revela que un hombre hace 4.500, 4.000 años aproximadamente, no era posible que tuviera él la información que nos da acerca del universo, acerca de la vida, acerca, como lo vamos a ver, de los animales. Esta información que encontramos en el libro de Job es una más de las cientos de evidencias que la Biblia nos tiene para demostrarnos que Dios es el que se encuentra detrás de las Sagradas Escrituras. Ayer compartí en el desayuno sobre la rebelión espiritual en los últimos tiempos. Gracias a Dios tuvimos un buen tiempo ahí en el World Trade Center y les comentaba que el siglo pasado el gran astrofísico, Carlos Sagan, ateo, dijo antes de morir que él no podía haber creído en Dios porque no había encontrado evidencias de Dios. Háganme el favor nada más. Y la conclusión es la siguiente: simplemente este hombre dijo que no creía en Dios porque no había encontrado evidencias de Dios, porque nunca las buscó. Porque la Biblia dice: me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Al que busca, encuentra; al que toca, se le abre. Entonces, si permanecemos pasivos, como la mayor parte de los ateos que yo conozco, que son pasivos y se conforman con no, ya, concluyo, no existe Dios, pero no están en la búsqueda de ese Dios, que ellos insisten en negar, pues así van a morir. Dice la Biblia que nacen en las tinieblas, viven en las tinieblas y regresan a las tinieblas. Qué triste y qué trágico es una vida con estas características. Job se encontraba sin familia, la había perdido junto con todos sus bienes materiales. Y durante todo este tiempo crítico y tremendo y con una presión impresionante, Dios nos da este preciosísimo libro con unos conceptos filosóficos, morales, científicos, zoológicos, antropológicos, etcétera, etcétera, que son tan ricos y contiene tanta información tan increíblemente maravillosa que, créanmelo, cada vez que yo puedo concentrarme en este libro, recobro un ánimo para vivir como no se imaginan. Porque vamos a ver, por ejemplo, ahora con el poder de Dios en el universo, si Dios tiene un control perfecto sobre la gravitación, sobre las leyes de la termodinámica, sobre las leyes nucleares, las débiles y las fuerzas, sobre el electromagnetismo, etcétera, etcétera, y además tiene un control impresionante sobre el reino animal, los pájaros, los leones que encuentran siempre su comida, las aves, los halcones, la vista que les dio a las águilas, etcétera, etcétera. Si Dios es un Dios que tiene un control sobre el universo y sobre el mundo que nos rodea, ¿acaso no tendrá cuidado de nosotros? ¿Acaso no tendrá cuidado de nosotros? Cuando nosotros fuimos en la cruz puestos con Cristo, colocados en su entierro y en su resurrección, y a tal grado nos amó que nos dio a su Hijo no lo perdonó para perdonarnos a nosotros, ¿cuánto más nos dará todas las cosas si nosotros permanecemos fieles hasta el final con Él?
Y cuando vienen los asaltos y la incertidumbre y ¿será Dios conmigo? ¿No me estará conmigo? Estoy en el hospital, no tengo trabajo, etcétera, etcétera. Esa incredulidad es la que nos cierra completamente las ventanas para que podamos nosotros tener el ánimo de seguir caminando con Dios. Y el diablo hará lo imposible por pintarnos un futuro negro. Tú no vas a salir de perico perro, a ti te van a decir siempre Gutierritos, siempre te va a pasar esto, te va a pasar aquello, etcétera, etcétera, y siempre estaremos pasivos, sin el poder del Espíritu Santo, que no es un poder de cobardía que Dios nos ha dado, sino de valor, y sin ese valor no podemos seguir viviendo para Jesús. Y esta es la razón por la cual este libro de Job, en el capítulo 38 en adelante, ya después de toda la tragedia, que no quiero, pueden buscar la primera conferencia, Dios explica, ¿verdad? Y le manda 3 filósofos a Job para que todavía, a pesar de su enfermedad, haber perdido sus bienes materiales, y estamos seguros que Job hubiera querido más que cualquier otra cosa que se llevara a su esposa. Porque Dios la deja a propósito, y ella es la que le dice a Job: oye, maldice a Dios y muérete, al cambio que ni te necesito. Sin embargo, vemos que Dios le deja a esa esposa a Job, a pesar de todo le deja a esa esposa, y no es hasta el capítulo 42, cuando termina el libro, cuando descubrimos por qué le dejó esa esposa a Job. Ella era una mujer joven y tuvo 7 hijos todavía, con unas hijas preciosas, y le dio el doble de todo lo que Job había perdido. Entonces, no hay nada en la vida que no tenga un propósito para nosotros. La persona con la que vive junto a ti tiene un propósito. Y si te sientes aprisionado o impaciente con tu esposo o con tu esposa, son instrumentos desatornilladores. A veces son clavos. Un escultor, la palabra carácter en el griego es la palabra que usan los escultores. Y cuando un escultor tiene una piedra grandísima, él tiene la facultad de sacar de esa piedra una figura. Pero la figura sale a través de los golpes del cincel y del martillo. Y mientras más trabaja y más fina quiera hacer su escultura, más golpes tendrá. Así Dios llegamos como una piedra en bruto cuando nos convertimos. Y estamos ahí escondido dentro de nosotros un potencial impresionante. Pero hay algunos que cuando comienza Dios a hacerles pum, 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 ¡ay, lele! Ya no, y Dios se hace a un lado. No, este no aguanta nada, no hay ningún problema, quédate a la mitad. Quédate con la pura nariz nada más, me faltaban las orejas, me faltaban las manos, y muchos mueren así, sin haber permitido que Dios desarrolle todo el potencial impresionante que encerramos dentro de nosotros en la bendita semilla de la palabra de Dios. Entonces, ya después de toda esta argumentación filosófica en los primeros 37 capítulos, en el capítulo 38, Dios comienza a interrogar a Job. Y de eso se trata estas conferencias, el poder de Dios en la creación. Dios le comienza a hacer preguntas a Job del universo, de la luna, del día, de la luz, de las tinieblas, de los animales, de los halcones, etcétera, etcétera, para demostrarle a Job que si él tiene el control y le explica el universo, y que no hay nada del universo que esté bajo su control y su dominio, cuánto más Job necesitaba seguir confiando en él. Y esta es la maravilla de este libro precioso. Antes que cualquier otra cosa, y el último cimiento que quiero compartir con ustedes, en el 1 Corintios capítulo 8 y capítulo 13, es que es importante que nosotros recordemos algo. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice así: nadie se engaña a sí mismo. 1 Corintios 3, 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio,
en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En 1 Corintios 8, versículo 2 y 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y en 1 Corintios 13, que es una de las descripciones más maravillosas que hay acerca de la condición intelectual en la que la mente humana se encuentra, dice así, 1 Corintios 13, versículo 9, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, todo lo que podamos conocer de nosotros mismos, del mundo, del universo, de Dios, es parcial, no es completo. Vamos con mucho, esto es muy importante con estas bases para entender el libro de Job y entender nuestra situación delante de Dios. Dios le revela una parte de su voluntad a Isaías, el nacimiento virginal de Jesucristo, a Amós, y a Oseas lo hace que se case con una prostituta para que él refleje la situación de Israel de idolatría en la que vivían, y a cada profeta Dios le da diferentes revelaciones. Vamos al Nuevo Testamento y pasa lo mismo. Al único que Dios le reveló el rapto y el arrebatamiento de la iglesia no fue a Juan, ni se lo reveló a Pedro, se lo reveló al apóstol Pablo. A él lo escogió Dios para darle la revelación de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, por lo cual Pablo dice, he aquí les digo un misterio. A Pedro le revela el sufrimiento de la iglesia judía que estaba atravesando, a Juan el apóstol del amor, el amor de Dios. Nadie habla del amor de Dios como el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque todos necesitamos algo, pero Juan necesitaba a Pedro, Pedro necesitaba a Juan y a Pablo, y así es las denominaciones. Como les decía el otro día, me entrevistaron en una conferencia en Enlace y me estaban preguntando de las denominaciones de bautismo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y les dije simplemente, si tú te educas en un seminario carismático o pentecostal, vas a salir con la doctrina pentecostal. O sea que la salvación se pierde, que después de que eres convertido hay una experiencia que le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Si te educas en un seminario presbiteriano, te van a enseñar una doctrina. Todas son las esenciales en el cristianismo, pero te van a decir, ¿verdad?, la teología de la reforma, que los niños se tienen que bautizar y que no creen en el milenio. Si te educas en un seminario bautista, te van a enseñar el evangelismo, tienen muy buenas fuentes, pero cada seminario y cada denominación evangélica tiene diferentes ángulos de ver la Biblia. Así como hay Marcos, Lucas, Mateo y Juan, 4 evangelistas que ven de diferentes ángulos el gadareno, el otro lo vio de una forma, etcétera, etcétera. Así son las denominaciones. Gracias a Dios por ellas, porque si no hubiera, tendríamos un papa y sería el caos. Entonces, gracias a Dios por todos, pero hay que entender algo, nos necesitamos. Necesitamos a nuestros hermanos pentecostales, ellos tienen mucho que aportarnos a nosotros, los carismáticos también, los bautistas también, los presbiterianos también, y hay de aquel grupo de personas que se erijan o que se crean poseedores de la verdad. Pues no, nosotros somos mejores que aquellos y esos están locos, etcétera, etcétera. Tengámonos cuidado, porque dice en 1 Corintios 1, 10 y 11, les ruego, hermanos, que haya entre ustedes el mismo sentir y los mismos pensamientos. Ok, tú eres cristiano simplemente porque creemos que la salvación es por gracia y que la Biblia no tiene errores y es nuestra única fuente de autoridad. Fuera de eso, si tú crees que se pierde la salvación o que no se pierde la salvación, de todas maneras, aunque creas que se pierde la salvación, te voy a ver en el cielo. ¿Tú crees que hay que hablar en lenguas? Yo no creo que tenga que hablar en lenguas, no hay ningún problema. Cuando estemos en el cielo, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Que tú crees que el cristiano puede tener demonios, otro que no puede tener demonios? Son doctrinas no esenciales para la salvación. Entendamos eso. Lo importante es, lo que nos une a todos los evangélicos, es creer que la salvación es por gracia. Sin ninguna obra de la ley, ningún sacrificio, y que es en la muerte de Cristo donde podemos ser aceptados por Dios por la justificación por la fe, que es la columna vertebral de la doctrina cristiana, y todo lo demás que gira alrededor son doctrinas no
esenciales. Podemos argumentar y llegar a una convicción durante mucho tiempo de quién tiene y quién no tiene la verdad, pero vamos a entender que mientras sigamos investigando y checando y estudiando, amémonos, perdonémonos. No nos erijamos como papas ni como con un sentido de orgullo o de soberbia, ¿verdad? De que porque yo tengo esto y tengo mejor doctrina y fui educado mejor y tengo mejor teología sistemática que tú, pues dale gracias a Dios. A lo mejor yo no pude llegar a tener los estudios que tú tienes, ¿sabes una cosa? Pero el amor cubrirá multitud de pecados y cubrirá muchas faltas. Te amo como eres porque eres mi hermano en Jesucristo. El hecho que yo no esté de acuerdo en muchas cosas que tú crees, mientras creas las esenciales, eres mi hermano y mi hermana en Jesucristo. Esto es muy importante porque nuestra intelectualidad es limitada. El que piensa que cree que sabe algo, no lo sabe como lo ha de saber. En el caso personal mío, un misionero bautista me guió a mí a Cristo con mi hermano Alejandro. Y después de que estuve con un rato con los bautistas, me fui con los presbiterianos. Porque así me llevó el Señor, vivíamos en Acapulco. Y después acabé una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios. Y después regresé con los presbiterianos. Y después comencé ya yo a ser autodidacta y a buscar lo que decía uno, lo que decía el otro, etcétera, etcétera, hasta que llegué a una conclusión que era realmente, que tenía más peso teológico de lo que una y otra denominación me enseñaron. Pero le doy gracias a Dios porque todas estas denominaciones me enseñaron cosas tremendas de la Biblia que Dios quería que yo supiera. Y ya después yo soy responsable de aquellas cosas que yo creo que exageraron o que no exageraron, o que a fuerza la evidencia del Espíritu Santo es hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Y llegas a conclusiones, pero yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque es la forma como Dios ha diseñado su iglesia. Uno es la oreja, 1 Corintios 12. Otro es la nariz, y la nariz no le dice a la oreja: hoy tú no respiras, no seas bruta, nariz. Tú fuiste diseñada para respirar, yo fui diseñada para huir. Y tampoco le va a decir la oreja a la boca, ¿verdad? Cabeza de alcornoque, tú no puedes oír, pues no, porque no fui diseñada para transmitir la voz a través de las cuerdas vocales. Entonces la boca tiene una función, las orejas otra, la nariz otra, etcétera, etcétera. Y así se compara la iglesia. Esta mano no le puede decir al pie: pues yo soy mano y tú eres pie. Cuando hacemos un edificio, imagínense el carpintero: yo tengo serrucho y tú tienes pinzas. Pues sí, menso, porque yo soy electricista y tú tienes serrucho porque tu trabajo es la carpintería. Y el pintor: yo tengo brocha y tú tienes serrucho. Pues sí, porque tú eres pintor. Entonces son los dones. A uno les dio Dios lenguas, a otro les dio Dios palabra ¿cómo se llama? De profecía, de conocimiento. Y no podemos atacarnos. Yo hablo en lenguas y tú no hablas en lenguas. ¿Y qué? Qué bueno que hables en lenguas, gloria a Dios. Pero no hagas que todos hablen, porque no es necesario. Dios reparte, 1 Corintios 12, como a Él le da la gana. Dios es soberano en la repartición de los dones espirituales. No nos peleemos como chamaquitos con la iglesia de Corinto, que tenían todos los dones, y era una iglesia que era un relajo, porque si no pone el orden Pablo, ¿verdad?, se acaban matando unos con otros. Y así están muchas iglesias actualmente, peleándose por tonterías. Ay, hermano, ¿puede un cristiano tener tatuajes? ¿Y pueden las mujeres tener pantalón largo? ¿Y puedo usar barba? ¿O nada más el puro bigote a la Pancho Villa o a la Emiliano Zapata? ¿O puedo poder peinarme así o peinarme así? ¿Y puedo poner árbol de Navidad o no puedo árbol de Navidad? Dios mío, Santo Virgen de la Macarena, del Socorro y de todo lo que... No, por Dios. Ya crezcamos por el amor de Dios. Ya maduremos por el amor de Dios, siempre fijándose en insignificancias. El reino de Dios no consiste en esto. Como le dije a veces a una persona que estaba gorda, tú no te atrevas, le dije, a criticar un tatuado. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Quién tiene más daño? ¿El que se pintó ahí una cruz o la panza que tú tienes de Santa Claus? ¿Quién se hace más daño? No te atrevas a criticar a una persona que se tatúa. Y así estamos los cristianos con tonterías. Lo importante es la relación que tengamos con Jesucristo. Dice 1 Corintios 13, mas cuando venga lo perfecto, versículo 10,
entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, y aquí se compara el crecimiento de un ser humano, cuando éramos niños pensábamos como niños. ¿Qué piensa un niño? Ay, mi papá no me quiere porque me pega. Él todavía no capta, el niño, la comprensión de que el pau, con el mismo amor que Pepito, te abrazo y te beso, con ese mismo amor te hago pau, porque en las dos actitudes se manifiesta el amor. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Entonces, así como hay necesidad a veces de hacerle pau, y es el amor, el niño no lo entiende porque es niño. Es hasta que crezca cuando el niño ya entiende que eso era y formaba parte de su carácter. Cuando éramos niños hablábamos como niños, juzgábamos como niños, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces seremos como fui conocido. Cuando venga Jesús y se corran las cortinas y podamos ver con la luz que Él nos da, cuando el pecado ya no more en nuestras vidas, entonces podremos entender cuántas cosas pasaron en nuestra vida. Perder la esposa, perder a los hijos, las enfermedades, tsunamis, terremotos, lo que los ateos argumentan y usan o esgrimen como características para atacar a los cristianos. Veremos entonces que todas esas cosas formaban parte y no las entendíamos por la limitación de nuestro intelecto. Esta es la más grande irracionalidad del ateísmo. Por eso siempre he dicho, los ateos son mi plato favorito. ¿Por qué? Porque es insostenible filosóficamente decir no existe Dios. Y cuando el ateo entiende, cuando es honesto, de que la limitación, si lo que ve no lo entiende, como le dice Job, vamos al capítulo 38, ahora Job te voy a enseñar el universo. Vamos a viajar, le dice Dios a Job, y quiero hacerte algunas preguntas, porque son puras preguntas de aquí en adelante, las que Dios comienza a hacerle a Job. Dice el versículo 4 al 7, Job 38, iniciamos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué contestarías tú? No chepo, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? No existíamos. ¿Saben quiénes son los únicos que existían cuando el universo comenzó a ser creado? Los ángeles. Los ángeles existían antes del principio de la creación. Cuando Dios creó el universo, ya existían los ángeles. O sea que los ángeles viven en una dimensión diferente a las 4 dimensiones en las que Dios encerró nuestro universo. Nosotros vivimos en un universo cerrado de 4 dimensiones: alto, bajo, ancho y el tiempo que postuló Alberto Einstein. Entonces, cuando salimos nosotros de nuestras 4 dimensiones, ¿qué hay? La eternidad. Dios es un Dios extradimensional. Y yo vengo a la Biblia y me encuentro el libro de Apocalipsis. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Toda la historia del futuro de la humanidad. ¿Cuándo fue escrito? Hace 2000 años, por el apóstol Juan. Hace 2000 años, Juan escribe el futuro, ¿correcto? Pero cuando Juan lo escribe, ya estaba sucediendo. No ha sucedido y está por suceder. Ya se te comenzó a salir humo de las neuronas, ¿verdad? A ver, explica eso. ¿Cómo es posible que este hombre haya escrito algo que va a suceder, que sucedió hace 2000 años, porque lo escribió hace 2000 años? O sea, Juan viajó al futuro, vio lo que sucedía, regresó, nos los escribió y no ha sucedido todavía y vamos camino a que suceda. Entonces nos damos cuenta de la hiperdimensionalidad de la Biblia. No hay ningún libro sagrado ni religioso que contenga estos conceptos de la extradimensionalidad del autor de la Biblia, que es Dios. Solo Dios lo pudo haber hecho. Esto es fascinante a la luz de la filosofía. Es increíble.
Y esto demuestra, ¿verdad?, por qué a veces no entendemos doctrinas como, por un lado, la Biblia nos habla que existe la predestinación, porque existe la predestinación. Y por otro lado nos habla de que somos responsables. A ver, trata de encontrar cómo congenian estas dos líneas rectas, donde no encontramos el puente, porque al mismo tiempo sí, Dios ha predestinado a la raza humana, pero al mismo tiempo somos responsables. ¿Dónde está entonces la soberanía de Dios y la libertad humana? Entonces, aparentemente por nuestra limitación encontramos dos doctrinas que parecen contradictorias, pero que no son contradictorias. Y cuando comenzamos a estudiar la Biblia, vamos a encontrar, mientras más estudiamos, el punto donde se unen las dos y eureka, como decían los griegos. Ahora entiendo lo que no entendía porque no había desarrollado mis neuronas, mi entendimiento a la capacidad que se necesita para entender la mente de Dios. La mente de Dios. Que esto es la mente de Dios. ¿Dónde estabas, cabezón, cuando yo fundaba la tierra? A ver, házmelo saber, dice Dios. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ellas cordel? Vamos a descubrir más adelante que cuando nosotros comenzamos a considerar la creación de Dios, lo primero que ahora ha tratado de esgrimirse o argumentarse para poder defender la fe cristiana es lo siguiente. No sé cuántos de ustedes lo han oído. Y estoy haciendo todas estas pausas porque me fascina irme despacio y que ustedes puedan tener el mayor comprensión, no solamente pues como en una clase, ¿verdad? Bla, 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 ¿qué dijo el maestro? A la salida hazme un resumen de lo que dijo el maestro, pues no me acuerdo, yo que el chepo, no chepo. Entonces hay que irnos paso por paso, ¿verdad? Porque es maravillosa la Biblia. Pero hace algunos años, y no estoy hablando hace más de 30 años, a finales del siglo XX, se comenzó a esgrimir un grupo de astrofísicos y de filósofos y de científicos cristianos, comenzaron a postular lo que se llama el diseño inteligente, cuando en 1954 el doctor Crick y el doctor Watson descubrieron el ADN, el código genético, la información que cada una de nuestras billones de células tenemos en el cuerpo. Entonces, una vez que se descubre esto, hizo pedazos la teoría de la evolución. Hizo pedazos el ateísmo, el agnosticismo y el escepticismo. Oye, compadre, tú traes un software en cada una de las billones de células que tienes. No me salgas con que esta información la produjo el aire o que es el resultado de un accidente. Por favor, esto es, no se puede sostener esto. Si yo voy caminando por la playa y me encuentro este reloj y veo que tiene un mecanismo y que tiene una composición y tiene una sincronización inteligente, no puedo decir a través de millones de años la erosión del mar y de las piedras produjeron esta máquina inteligente donde se encuentra detrás, ¿qué cosa? Un diseño inteligente. Eso se llama lógica elemental. Entonces, los astrofísicos y los científicos cristianos comenzaron a esgrimir eso, y ahorita el descubrimiento del ADN, de que contenemos información codificada en cada célula, donde se encuentra el color de tus ojos, el color de tu pelo, la estatura que tú tienes, esto es inevitable poder negarlo, de que se encuentra un diseño inteligente en mis increíbles ojos y mis nervios ópticos y los nervios que forman los tres huesitos de mi nariz, de mis oídos, mi piel, la interrelación entre el corazón bombeando a través de un sistema irrigando todo mi cuerpo, donde la fruta que yo como tiene las características y minerales de la manzana que mi cuerpo necesita, las fresas tienen lo que necesito, las uvas tienen lo que necesito, la papaya para mi sistema digestivo, y vemos que todo está interconectado en un mundo donde no pudimos, ¿verdad? Es imposible afirmar, más que un loco completamente psicópata, decir que somos un accidente. Y que el diseño, la gravitación, la termodinámica, el electromagnetismo,
todo fue un accidente y que hay un poder detrás de todo lo que sostiene allá afuera, lo que sostiene los árboles, los animales, los insectos, nuestro cuerpo, todo está interrelacionado para que digamos gloria a Dios en las alturas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un día emite sabiduría a otro día y vemos nosotros en toda la creación el poder sustentador del Hijo de Dios, el que murió en una cruz por nosotros, el que nació en un pesebre, el que se hincó para lavarnos los pies y murió en medio de 2 criminales. Él es el creador de todo lo que existe. En Proverbios 8:22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Aquí la sabiduría está siendo personificada. Y aquí encontramos nosotros que antes de que fuera el universo creado, antes de que fueran creados los ángeles, ya había un plan. Porque Jesús fue condenado a muerte y crucificado desde antes de que el universo fuera creado, de la fundación del mundo. Antes de lo que está diciendo Job en el capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Antes de eso, antes de que todavía fundara la tierra, ya en la mente de Dios y de Jesús existía el plan. Todo está perfectamente bien diseñado y controlado para que nosotros, escúchenme, estos santos de Dios, desde antes de que Dios creara el universo y los ángeles, el plan de Dios era el siguiente: que cuando Dios creó a los ángeles, no iban a ser ellos los que iban a reinar con Él. Cuando Dios creó el universo, es para que ellos fueran testigos de lo que Dios iba a hacer con nosotros, los seres humanos, tú y yo. Y para que cuando tú y yo muramos, seamos nosotros los seres humanos, los gobernantes, junto con Jesús, de toda la eternidad y los universos y la creación futura, porque este planeta y todo este universo en 4 dimensiones va a desaparecer, y todo el propósito por el cual tú naciste y yo nací es para comenzar a prepararnos para gobernar con Cristo. ¡Qué barbaridad! Comienza todo a tener sentido. ¿Para qué nací? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito y el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito para que Dios me haya puesto en este planeta? ¿Trabajar? ¿Hacer dinero? ¿Ser Miss Universo? ¿Miss América? ¿Rambo? ¿Estrella? ¿Político? ¿Gobernante? ¿Tener 5 o 10 compañías? ¿Será ese el propósito tan superficial que se encuentra detrás de la vida? De ninguna manera. Hay un propósito mucho más profundo, que es: si tienes a Dios como el eje de tu vida, no importa lo que seas, mecánico, médico, licenciado, abogado, político, deportista, cantante, mientras tengas un eje en tu vida que es Dios, todo va a girar alrededor de Él, y ese propósito es el que te va a impulsar a poder prosperar, a poder bendecir a tu familia y a poder aportar algo cuando tú y yo muramos. Y que no muramos como mueren los burros y como mueren las vacas y como mueren los perros, que no dejaron nada más que un recuerdo que se ve en 2 o 3 meses. Y a nosotros Dios nos ha dejado ese legado, que nosotros podamos influir y servir a nuestra sociedad y a la generación en la cual tú y yo vivimos, para poder aportar algo. Y en la otra vida Dios nos va a decir: Juan, ven para acá, siervo fiel, te abrazo, fuiste fiel, te di esto, te di dinero, o no tuviste dinero, pero conforme a lo que te di, has sido fiel. A uno le dio 10 talentos, a otro 2 talentos, al de los 2 talentos
No le va a pedir al de 10 talentos, pero al que nos ha dado mucho, y a ti que te ha dado mucho, o a ti que no te ha dado mucho, con lo poco que tienes y lo mucho que tienes, lo único que vale es la fidelidad. La fidelidad. A la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? La viuda de Elías. Le va a hablar Dios. Viuda, tú no tenías ni para comer, y tenías un hijo, y te mandé a Elías mi profeta. Y como no tenías nada de comer más que una tortilla nada más y una gota de aceite para freír esa tortilla, ¿sabes qué, viuda de Sarepta? Tú no le negaste partir a la mitad a mi profeta que te envié y te sacrificaste para que él pudiera comer. Y por eso Elías le dijo a la viuda, de aquí en adelante nunca te faltará el aceite ni el vino en tu mesa. Y a esa viuda la va a recompensar conforme a lo poquititito que tenía, y a nosotros conforme a lo mucho que nos ha dado. Esa es la forma del gobierno moral de Dios. Entonces Dios interroga a Job y le dice, ¿dónde estabas tú? A ver si entiendes algo de la creación. ¿Quién determinó el tamaño de la tierra? ¿Cómo es posible que la tierra tenga una circunferencia perfecta? ¿Cómo es posible que la tierra tenga una inclinación perfecta de 23 grados y medio sobre su eje? Un grado más o dos a la derecha que la tierra tuviera o a la izquierda, se le harían los polos, sería imposible la vida. ¿Cómo es posible que la tierra tenga un movimiento tan perfecto de rotación sobre su eje en 24 horas que ni siquiera nos sentimos que estamos en la rueda de la fortuna? Ahorita estamos en un planeta que está girando y tú y yo no lo sentimos por las fuerzas centrípetas, las fuerzas que existen de rotación en el planeta Tierra. ¿Cómo es posible que esta Tierra tenga un movimiento aparte de traslación? ¿Quién la está empujando? ¿Quién la empuja? Para que dé una vuelta alrededor del Sol y regrese y no se salga de su círculo elíptico. No se sale y ahí va la Tierra y le da la vuelta al Sol. Y la distancia en la que se acerca al Sol es perfecta en verano, es perfecta en invierno, en primavera y en otoño. Para que tengamos 4 estaciones y para que diga Dios, no quiero que se aburran mis chiquilines. Dímelo, Job. Te me pones al brinco y ¿por qué hay tornados? ¿Y por qué se murió esto? Y si Dios existiera, no sé, pues, el papel de nosotros los seres humanos es ponernos en la posición de dioses. Es el problema humano, la soberbia. Y, a ver, págate para acá, bájese, y aquí siéntese. Ahora yo voy a ser el abogado y te voy a comenzar a juzgar, y te voy a comenzar a interrogar. ¿Tú, con cerebro renacuajo que tienes? ¿Tú te atreves cuando ni siquiera ¿Entiendes las leyes cósmicas? Ni las leyes microscópicas. ¿Tú te atreves a creer que yo hice mal porque no entiendes? El hecho que no entendamos lo que pasa no nos capacita ni nos justifica para juzgar a Dios. Y ahí es cuando cae la humillación. Padre, Job cayó un momento que dijo, Señor, no lo entiendo, pero en ti creo. Te alabo y te bendigo. Y yo sé que aunque mi carne sea deshecha, algún día te veré. Seré purificado como el oro y el oro de Ofir. Te adoro y te bendigo. No entiendo qué pasó en mi vida, no entiendo por qué perdí esto, no entiendo, pero te sigo adorando y te sigo sirviendo, porque no lo trato de entender. Y además, tú no quieres que yo lo entienda, porque entonces no viviría por fe. ¿Qué es la fe? La fe es que aunque tú no entiendas, sigues caminando con Él. Esa es la fe. Si es por vista, si podemos entender todas las cosas y podemos ver las cosas como quisiéramos verlas, ya no sería por fe. Pero Dios diseñó en su soberanía que caminemos por fe, no por lo que oigamos, no más que por la palabra de Dios, no por la vista. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La respuesta todavía, ¿verdad? Es, pues yo no había nacido, realmente te reconozco, Señor, que no entiendo cómo hiciste la circunferencia de la tierra, ni el movimiento de la tierra, ni nada. Ahora, de la tierra, regresamos a Job 38,
Dios se brinca al mar. Pasemos al mar, chiquilín. A ver, acompáñame, por favor. Y me traes a tu maestro también de oceanografía, y al de química, y tráeme a tus maestritos ateos que son muy salchichones, ¿verdad? Tráemelos, por favor. A ver, vengan para acá. Versículo 8 al 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando cerraba, saliéndose de su seno, como yo cuando puse las nubes por vestidura y por su faja la oscuridad? Ahora vemos nosotros en el mar. ¿Quién determinó el límite de los mares? Tú nunca has estado en la playa, ahí sentado en la playa, y te acuestas en la playa y te quedas roncando. ¿Sabes por qué te quedas roncando? Porque sabes que el mar no se te va a venir encima. Hasta ahí va a llegar, hasta donde tú estás en la playa. Y nunca te has preguntado por qué no se viene el mar sobre las ciudades. ¿Por qué no se sale de su seno? Inmensas miles de toneladas cúbicas de agua, que hace que el mar llegue nada más, y ahí se quedó, con excepción de los tsunamis, desde luego, ¿verdad? Producidos por terremotos submarinos. Pero ¿quién puso el límite al mar? Dios le está preguntando a los oceanógrafos y a los expertos en que están tratando de explicar que Dios no existe. ¿Quién determinó el límite de los mares para que no inundaran la tierra seca? Dice la Biblia que Dios le puso un cerrojo y le dijo al mar: hasta aquí llegas, y hasta ahí llegan todos los océanos del mundo y del planeta Tierra. ¿Quién determinó sus orillas y hasta dónde iban a llegar? ¿Quién adornó los mares arriba con las nubes y el fondo de los mares con oscuridad? Dímelo si tú crees que sabes más que yo, pregunta Dios. Brincamos de la tierra al mar y a los días, versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? En varias preguntas Dios lleva a Job a que se interrogara a sí mismo de cuánto sabía de la rotación de la tierra sobre su eje, lo cual produce el mar, el día y la noche. En otras palabras, Job, a ver, ven chiquilín, ¿quién crees que cuando amanece te pintó ese cuadro de la puesta del sol, de la salida del sol tan preciosa? ¿Has estado alguna vez en el atardecer en Acapulco o allá en Playa del Carmen? Ahora el pasado seminario de matrimonios que tuvimos en Cancún, en la Riviera Maya, estamos todos junto al mar en la renovación de votos. El pastor Josué Jiménez estaba predicando y como a las 5 o 6 de la tarde nos sentíamos en el cielo. Impresionante los colores, las nubes. Dije: Señor, ven el rapto ahorita, Señor, llévanos ahorita. Así nos queremos ir. ¿Quién crees que hizo eso? Dice Dios. Ve nomás esa belleza que yo la diseñé precisamente porque les puse en ustedes a admirar la escultura, las pinturas, la belleza, el arte. Dios lo hizo para que nosotros nos maravilláramos de su creación. Y así como te paras ante una Gioconda y a una pintura de Rembrandt, o así como escuchas el Hamlet de William Shakespeare y te dices: qué poesía más increíble, hecho por hombres. Imaginémonos lo que Dios nos ha rodeado, pero no tenemos la capacidad de poder admirarlo por el pecado y por nuestra soberbia intelectual. Qué terrible es cuando no podemos nosotros apreciar las bellezas de Dios. Y es lo que le está preguntando Dios a Job. ¿Fuiste tú el que ordenaste a qué hora sale el sol? Lo ordené. ¿Sabes una cosa, chiquilín? Lo ordené exactamente a la hora que te despiertes para que veas mi belleza. Y el sol se mete en la tarde exactamente cuando la oscuridad ya viene. Pero antes de las tinieblas, te recuerdo que la luz es más fuerte que la oscuridad. ¿Has ordenado tú la luz del día para que se meta y las tinieblas para que se manifieste? ¿Sacaste tú la luz para mostrar las hermosas características de la tierra? Todas estas preguntas las hace Dios a Job para que él comience a considerar verdaderamente qué maravillosa es la creación y el diseño inteligente de Dios. Ahora pasemos al versículo 16, las dimensiones del universo.
¿Has entrado tú a las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Damas y caballeros, señores oceanógrafos que nos escuchan a través de las redes sociales y que se encuentran aquí presente. Nadie ha podido hasta este momento llegar al fondo del mar. Nadie. La máxima profundidad que tiene el mar son 11 kilómetros en el océano Pacífico. Imposible llegar a esa profundidad, donde hay otra vida completamente diferente, desconocida para el ser humano. En cuanto al espacio, el Voyager número 2 estuvo 12 años en el espacio a 7.5 billones de kilómetros, o sea, 4.4 billones de millas de la Tierra cerca de Neptuno. ¿Alguien dice, conoces a alguien, eso fue hace 4,000 años, conocen ustedes a alguien en el siglo XXI que puede decir, ya entré hasta las profundidades del mar y queremos ir a la luna de miel? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Imaginémonos irnos a ese satélite caótico, despoblado, desolado y compararlo con Playa del Carmen, cerca de Cancún. Imagínense nada más qué locos estamos. Pues así de locos hay 2 rusos que ya apartaron millones de dólares para el primer viaje a la luna de miel. Ni siquiera va a poder darle un beso a su novia por la escafandra, que es lo principal de la luna de miel, ¿verdad? Imagínate una luna de miel de... Ahora, algo que es maravilloso también, dice el versículo 19. Vean lo científico de esto, a ver si lo notan. ¿Por dónde va? Va. ¿Qué es va? Viajar, ir. ¿Por dónde viaja? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Job está citando algo hace 4,000 años que se descubrió hasta los últimos siglos de nuestra vida, de que la luz viaja en ondas en el espacio. Las ondas de sonido no viajan en el espacio, las dos son ondas. Pero la luz viaja en el espacio y por eso podemos ver la luz de las estrellas que llegan a nosotros y que ya desaparecieron hace millones de años. Y el sonido viaja dentro y abajo de la atmósfera. Pero si salimos de la atmósfera y nos vamos a la luna, le dices, ¡Pacu! ¿Qué? Ponte la escafandra y me vas a oír. ¿Por qué? Porque el sonido saliendo de la atmósfera ya no viaja. ¿Quién le dijo a Job que la luz viajaba? Pero, más interesante, ¿y dónde está? Esta palabra está nos habla de algo fijo. O sea, la luz viaja, las tinieblas son estáticas. Oh. Y cuando lo relacionamos con el mundo espiritual, cuando tú estás en la luz con Jesús, siempre estamos camino hacia la perfección, hacia la madurez. Siempre vamos caminando. El camino de Jesús nos guiará por caminos de justicia mientras estamos en la luz. En el momento en que el pecado entra a tu vida, el pecado nos deja en el mismo lugar, dando vueltas para acá y para acá. 40 años en el desierto, los judíos sin poder avanzar porque vivían en tinieblas. Lo que se aplica físicamente se relaciona espiritualmente. La luz viaja. Jesús dijo, yo soy la luz. Y cuando entra en nuestras vidas, iniciamos el viaje, la aventura más grande con el Hijo de Dios. Y el camino del justo es como la aurora que va en aumento, más luz y más luz y más luz, hasta que el día amanece. Pero el camino del impío y del pecador es tinieblas. Ahí estás sin moverte, sin avanzar, sin progresar, y así moriste como Gutierritos.
Naciste de las tinieblas, comiste como las vacas, hiciste ejercicio como los caballos, trabajaste como los burros, y cuando te moriste fue lo único que pasó en tu vida: trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir. Por eso es uno de los salmos: muchos seres humanos no parecen más que animales. No lo digo yo, lo dicen los salmos. No hay comparación cuando el ser humano no ha entendido el propósito y el conocimiento por el cual Dios te trajo a este mundo. Y finalmente, dice el versículo 25 al 30, consideremos ahora la lluvia y el hielo. Esto es asombroso, puesto que Job no entendía los misterios del universo. Tal vez sabía algo acerca de las cosas más sencillitas: la lluvia y el hielo. Lo que cae ahí. ¿Tú sabes lo que se encuentra detrás de este misterio? Dice el versículo 25: ¿quién repartió conducto al turbión? La palabra turbión es como una tempestad. Y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra hierve. ¿Sabes de qué manera le dice Dios a Job? Salen y hago los relámpagos. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, una noche lluviosa o tormentosa, han visto de repente trum, pum, 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 y aparecen como rayos así en el cielo? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Quién los produce? ¿Por qué viajan de esa manera? ¿Qué contiene esa fuerza eléctrica increíble con un potencial de 50,000 bombas atómicas? Pregunta, dice Dios: ¿quién crees que reparte o quién crees que dirige todas esas cosas en el cielo? ¿Quién hace que puso las nubes alrededor de la tierra para que venga el ciclo de viene la evaporización, sube completamente el vapor y allá se junta? Y una pregunta: ¿el agua pesa? ¿Pesa el agua? ¿Y por qué no se caen las nubes? Yo agarro una cubeta que pesa 100 gramos y le pongo agua y la hace más pesada, y las nubes no se caen. ¿Por qué? Pregúntale a tu maestro ateo. Todas estas maravillas son increíbles para poder nosotros meditar, y vamos a considerar en la próxima clase las estrellas, que eso es lo más increíble que puede existir. En el versículo 31, las Pléyades, las ligaduras del Orión. Las Pléyades, ¿verdad?, son las 7 estrellas más calientes que existen en el universo. El Orión es la más grande constelación que existe en todo el universo. La palabra constelación es Mazarot, que significa constelaciones del zodíaco. La palabra zodíaco significa grados o pasos, y vamos a descubrir que en todo el universo a nuestro alrededor, lo que se llaman los signos del zodiaco, que los han convertido Satanás en la astrología. Una cosa es la astronomía, y Satanás la revolcó y la volteó y le puso astrología. Entonces la astronomía es el estudio del universo y de los planetas y estrellas, y la astrología es la falsa ideología de creer que ellos dirigen nuestras vidas. Entonces vamos a verlo claramente, ¿verdad? Porque los signos del zodiaco son las etapas del paso del sol en el cielo, que corresponde a los 12 meses del año. Y lo más increíble de los signos del zodiaco es lo siguiente: que comienza su circuito con Virgo, la Virgen, y termina el año en la constelación de Leo, que es el león. Y esto nos revela el inicio y el final en el cielo de la vida de Cristo, escrita por Dios en los astros, que el diablo quiso voltear y deformar y adulterar, convirtiéndolo en una filosofía satánica que es la astrología. Pero todo lo que Dios ha hecho, porque el diablo no es original en nada, todo él lo revierte y lo voltea y lo tuerce. Él no es original.
si existen estos signos del zodíaco arriba, es porque en ellos está escrita la creación de Dios, como lo vamos a ver en la próxima clase. Alabado sea el nombre eterno de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti te damos las gracias, Padre Santo. Oh profundidad de la sabiduría, del conocimiento y la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus caminos, oh Dios, e inescrutables tus pensamientos, que son más altos que nosotros y tus caminos más altos que los nuestros. Gracias porque te ha placido revelarnos el secreto y el conocimiento de tu voluntad, para que vivamos una vida de propósito y de significado, para que entendamos el inmenso amor, la exquisitez, la delicadeza en la cual fuimos creados para ti. Nos diste una inteligencia que no tienen los animales, ni un sentido de apreciación y de adoración, porque pusiste la eternidad en nuestros corazones, para que pudiéramos alrededor de esta creación, que no se va a comparar con la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra que viene, aquel día que estemos contigo, podamos decir, valió la pena vivir por fe. Valió la pena haber entregado mi vida a Jesucristo y no haberla tratado de guardarla para mí mismo, para mis propios intereses. Valió la pena haber conocido al Hijo de Dios, quien en esta mañana a muchos de ustedes les está hablando, invitando a que vengan a la cruz, donde Él abrió sus manos y fue rasgada su cabeza con espinas, sus manos taladradas con clavos y sus pies, para decirte, te amo, quiero entrar a tu vida, dame la oportunidad de entrar a tu vida. No vas a perder absolutamente nada, todo lo contrario. No te imaginas las riquezas de mi gloria y del conocimiento que voy a revelarte, además del perdón de tus pecados y la vida eterna. Muchos de ustedes, díganle a Dios en esta mañana, ustedes que nos escuchan por las redes sociales, invitando a Cristo, Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que con esa cruz tú pagaste con ellos con tu sangre. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y como creo que vives y que eres el que has creado y sustentado el universo, entra a mi corazón. Eres tan grande que los cielos de los cielos no te pueden contener, y tan pequeño de caber en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bendita palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Todos ustedes en esta mañana que nos visitan por primera vez, o que tal vez han hecho esta oración por primera vez en su corazón, les quiero pedir que si tú invitaste a Cristo repitiendo esta oración en esta mañana, ahí desde tu lugar, ponte de pie. Les queremos felicitar. Pónganse de pie. Miren cuántos. Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias por allá atrás también. Gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Tenemos invitados que vienen desde Brasil. Están por acá los brasileros, ¿verdad? Y también aquí están todos los de Brasil, los de Ecuador, también de Canadá, que vienen desde allá. Bienvenidos, qué gusto que vengan a visitarlos. Gracias a Dios por sus vidas. Que Dios bendiga tu vida y Dios bendiga tu matrimonio. Que Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre, para que esa criatura cuando nazca bajo el conocimiento y el temor de Jehová, con padres cristianos que le sepan dar dirección a su vida. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus animales domésticos y a tus hermanos y tus familiares. Dios bendiga las manos con las que trabajas y te fortalezca, Dios, tu salud. Dios te guarde de todo aquel mal cuando salgas a la calle,
para que cuando tú regreses cada noche a tu casa, descubras que la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Que Dios te llene de toda su paz que sobrepasa el entendimiento y guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Gracias, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan paz. Israel, como todos sabemos, se encuentra ahorita en la zona territorial que se conoce como Gaza y que en el Antiguo Testamento se llamaba Filistea. Aunque los filisteos no son los palestinos modernos del siglo XXI, Filistea era la época donde vivían los gigantes. Goliat, ¿se acuerdan de Goliat? Sus hermanos vivían en la zona donde está ahorita el territorio de Gaza. Israel se encuentra ya al norte, en la frontera con Egipto, en la ciudad de Rafah, donde se esconden más de 40,000 grupos, 40,000 terroristas del grupo Hamas. Y pues ahorita ya les contestaron el fuego de la parte del norte. Los de Hezbollah van a abrir 2 frentes de batalla, lo están condenando la Corte Internacional. Se han unido naciones para condenar a Israel de que los palestinos necesitan 2 estados. Y vimos un mundo muy confundido porque antier Rusia manda 3 buques de guerra y un submarino nuclear a Cuba. 3 buques de guerra y el submarino Qassam, que es el submarino más moderno de la época del siglo XXI, y es el submarino que es indetectable. O sea, tiene una tecnología impresionante donde está, nadie puede detectar dónde se encuentra. Lo único que sabemos es que ya llegó a Cuba con 3 barcos destructores. Esta misma situación sucedió en 1961-62, cuando Nikita Khrushchev, el primer ministro de Rusia, de la Unión Soviética, mandó misiles a Cuba, a Fidel Castro. Y cuando el presidente John Kennedy descubren por los satélites que había misiles apuntando a Estados Unidos, pues Kennedy le dio un ultimátum a Nikita Khrushchev: o lo sacas o entramos a la Tercera Guerra Mundial. Fue la primera ocasión desde la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado en que el mundo estuvo en peligro de una Tercera Guerra Mundial, y ahora este mes es la segunda vez. China está a punto ya de invadir Taiwán y está el continente americano completamente bajo el control de Irán. ¿Sabían ustedes eso? Los países sudamericanos se encuentran bajo el control de Irán desde hace 12 años. Europa, si Erdogan, el presidente de Turquía, renuncia a la OTAN, entonces se queda Europa sin ejército, porque es el ejército más grande que tiene ahorita Europa. Ya renunció Inglaterra a la Unión Europea, renuncia Turquía, queda Europa como un pollito, como un patito feo, sin Estados Unidos y sin Rusia. Todo está acomodado y todo tiene una relevancia, nada es por accidente, nada está sucediendo por coincidencias, todo se está acomodando, todas las piezas del rompecabezas de este libro están poniéndose en su lugar, donde aquí se nos muestra con siglos de anticipación qué es lo que está pasando, qué sucederá, para que tengamos paz, para que sepamos que nuestra vida es muy corta, que el mundo está completamente corrompido ya no hay democracia, ya no hay libertades, ya no hay moral, las filosofías están completamente derribadas, ya no hay un objetivo principal para perseguir más que las locuras, yo le llamo las marihuanadas del Foro Económico Mundial, que van a producir dioses, una super raza humana con la ayuda de la inteligencia artificial, la tecnología y la genética. Aquí en este mundo nos encontramos tú y yo. Y si le agregas las redes sociales, las miles de mentiras diario, en internet, en Instagram, en todos lados, que esto, por acá, llegan los jóvenes, no saben si es verdad, si no es verdad, si es melón, si es sandía,
etcétera, etcétera. Y hay una confusión y una desorientación, pero esto no debe suceder en los que seguimos a Jesús. Y si tú perteneces a ese mundo desorientado, corrompido, donde ya ha llegado la depresión a tu vida, la falta de ánimo, ya para qué, como dice mi tierra, ya para qué, ya para qué. Aquí muchos ya viene Jesús, ya para qué hago esto, para qué hago aquello. Si tú eres esas personas es simplemente porque no te conectas a la red verdadera, pero tú no tienes ganas de informarte, te vas a hundir. Vas a seguir oyendo las voces de estudiantes, maestros, comentaristas de televisión, del radio, que no saben ni lo que están diciendo. Y esta es la razón por la cual vivimos como vivimos. Muy bien. En Daniel capítulo 12, voy a usar este versículo una vez más. Hace 2600 años se nos da una advertencia. Hace 2600 años el ángel Gabriel se le aparece a Daniel, capítulo 12, versículo 4, 9 y 10. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro. ¿Hasta cuándo? Cuando vean ustedes el tiempo del fin. Importantísimo. Es una frase que se refiere a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. No se refiere al fin de la iglesia, se refiere al tiempo del fin de la historia de Israel. Porque la iglesia, el fin de la iglesia, el tiempo del fin de la iglesia termina con el arrebatamiento o con el rapto. El momento en que desaparezcamos millones de personas del mundo, la iglesia ya no está en el mundo. Dios regresa otra vez y toma las piezas antiguas que es Israel y las pone en el tablero, que es todo el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, que Dios pone a las 7 iglesias con los candeleros y le dice a Juan, escribe las cosas que son, las que fueron y las que serán después de estas. Apocalipsis 1:19. ¿Cuáles son después de estas? Después del capítulo 2 y 3, que son las iglesias. Y entre el capítulo 4 y 19 del Apocalipsis no aparece la iglesia. Cuando veas la palabra santos en el Apocalipsis, son los que se convierten en el tiempo del anticristo. Y los ángeles van a predicar el evangelio eterno. Y va a haber 144,000 judíos étnicamente, 12,000 de cada tribu, que van a predicar y van a terminar lo que la iglesia fracasó. Porque la iglesia va a terminar en la apostasía. Hace unos momentos estamos platicando aquí los pastores, es impresionante lo que se está predicando en las iglesias, en las redes. Es increíble lo que se está diciendo. Y la gente todo lo absorbe, todo se lo come, todo lo mastica sin discernir qué es verdad y qué es mentira. El espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué? Porque no le interesa a la mayor parte del pueblo de Dios irse con Jesús. Y muchos de ustedes, cuando desaparezcamos millones de personas del mundo, vas a lamentarte, vas a llorar, te vas a jalar los pelos. Era cierto, era cierto, era cierto. Te vas a tener que quedar y enfrentar un mundo como no te imaginas, el terror y las cosas que van a suceder. En el versículo 9 y 10, el ángel le dice a Daniel, después de que no abran estas palabras hasta el tiempo que del fin, respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Versículo 10, muchos limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿eres tú entendido? ¿Entiendes qué está pasando? ¿O formas parte de los miles de protestantes allá en las calles
del río hasta el mar, Palestina sea libre, sin ni siquiera saber de qué río se refieren. Unos contestaron que el río Bravo. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Y que sean miles de estudiantes de Harvard, de Yale, de Columbia, de Princeton, de Oxford, que se involucren, que hoy estos estudiantes en esas universidades, me imagino que tienen un coeficiente intelectual más allá de lo normal, para estar en esas universidades tan caras y tan difíciles que te acepten, y tendrían un poco más de entendimiento de lo que está pasando en el mundo. Y nos sorprendemos ahora actualmente. Les recomiendo, grabé ayer una conferencia llamada Los estudiantes aceptando el Islam. Ya está en el YouTube, la hicimos en vivo, hemos tenido miles de vistas. Y aquí explico claramente por qué los estudiantes han sido engañados. Tenemos que informarnos, hermanos. Tenemos que meternos y tener esta información para saber qué es lo que está pasando. Muy bien. Veamos la amenaza de las ideologías y metas del Islam. A los que no han tenido la intención o el tiempo o la flojera de meterse a escuchar las conferencias anteriores donde hemos explicado de la A a la Z, es importante que recuerden que la Biblia nos enseña que el gobierno futuro del anticristo va a estar formado por 10 naciones. ¿A dónde se dirige el mundo? ¿Cuál es la meta a donde la Biblia termina? La Biblia termina en Apocalipsis 13, diciéndonos hace 2000 años que va a venir un gobierno globalista, un orden económico mundial, religioso y político gobernado por un dictador. Ahora bien, antes del siglo XXI no habían las posibilidades ni la tecnología que tenemos actualmente para que esto sea una realidad. Pero hemos alcanzado en el siglo XXI una tecnología tan elevada dentro de la misma genética, física y matemáticas, donde todo esto lo están usando para poder desarrollar un gobierno global donde es posible ya es posible que un solo hombre gobierne el mundo gracias a la tecnología que el mundo tiene. Todavía el siglo pasado era imposible. Estábamos en el siglo pasado con los satélites de comunicación, el iPad, las computadoras, el internet se inventó, etcétera, etcétera. Pero este siglo, estos últimos 24 años del siglo XXI, ha progresado la tecnología de una forma impresionante. Entonces, la Biblia profetiza que se van a unir 10 naciones islámicas, dirigidas por un hombre llamado el Anticristo, y que el Islam va a llegar a conquistar la mayor parte del mundo. Actualmente, un botón de muestra, el Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, que son las naciones que forman el Reino Unido, hay más mezquitas musulmanas que iglesias católicas o cristianas. Más de 10 ciudades del Reino Unido, los alcaldes son musulmanes. Obligatorio ahorita en Inglaterra y en el Reino Unido enseñar en las escuelas el Islam. Y además el idioma o el lenguaje arábico. En Francia, en Inglaterra, ya no saben qué hacer con la migración islámica. Ayer, rodearon la Casa Blanca en Washington. Ayer, miles de personas se disfrazan y se ponen las cachuchas, ¿verdad? Y las bandanas del grupo terrorista de Hamas, increíble. Rodearon la Casa Blanca, incendiaron quién sabe qué tantas cosas, y el presidente Biden ordenó al servicio secreto que se replegaran y los dejaran, que tampoco interviniera la policía. Cuando en un gobierno sucede esto, donde el gobierno no entiende que fue puesto por Dios
para detener el crimen, el robo, los secuestros, las violaciones y garantizar a los ciudadanos que vivamos en paz, bajo libertades, el derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera. Cuando un gobierno no hace eso, entonces viene la anarquía. La anarquía es el resultado de la falta de leyes, porque ahora ya no hay leyes, ya la democracia se acabó, el capitalismo se acabó, el libre mercado se acabó. Ya no hay absolutamente nada en lo que la sociedad se sostenía desde judeo-cristiana, hace más de 2000 años. Todo a nuestro alrededor estamos viendo cómo se derrumba todo comienza a derrumbarse, a caerse, no hay valores morales, no hay códigos, no hay de conducta. Cada quien hace lo que le da la gana. Y cuando sucede esto, todo el pueblo, todos nosotros, los seres humanos, comenzamos a percibir entre nosotros, en nuestro sistema cognitivo, la frustración, unas ganas de justicia, unas ganas de protestar, frustración, amargura, incertidumbre, miedo. Y le agregamos a eso todavía que las cadenas masivas de comunicación, y ya viene la gripe aviar, y ya viene la pandemia, y 10,000 metros por acá, como lo que pasó en la pandemia, y esto y el otro, y esto y el otro, y ahora vienen vampiros y en la noche te van a picar. Nos tienen así, ¿verdad? Y ya viene esto, y se murieron aquí en México, y el primer caso de esto aquí, por aquí, y estamos así, por todos lados. Hay una propaganda, hay un programa para poder mantener a la gente bajo el miedo, que es deliberado, a propósito, porque mientras más miedo, más débil es tu sistema inmune. ¿Sabías eso? Que si algo te debilita el sistema inmune, es el miedo. Un mundo de mentiras. Y esto todo es, vuelvo a repetir, detrás hay un programa, entendámoslo, seamos entendidos, hay un programa satánico para matarnos. El diablo vino para matar, robar y destruir. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesucristo. Veamos actualmente por qué Irán. Tenemos que entender esto. Se ha convertido la nación de Irán, que de acuerdo a la Biblia, lo hicimos ahorita en la conferencia pasada, va a ser una de las naciones principales del anticristo. Aparece en Ezequiel 38, 4 y 5 con el nombre de Persia. Entonces cuando veas Persia en el Antiguo Testamento es Irán, porque en 1935 le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, en el 79 la República Islámica de Irán. Entonces Irán se ha convertido en el centro, en el timón, en el corazón de todos los grupos terroristas que hay en el mundo. Antes de que Hitler en 1939 iniciara la guerra invadiendo Checoslovaquia y Polonia, Hitler tenía un amigo íntimo que se llamaba Al-Husseini, con doble S, de Samuel Husseini. Este hombre era reconocido como uno de los califas en el Medio Oriente, con muchísima influencia. Y fue Husseini, antes de los nazis, que comenzó a convencer a Hitler a exterminar a la raza judía. Vino la Segunda Guerra Mundial y pues no lo lograron, aunque mataron a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración en Alemania, etcétera, etcétera, y en otras naciones. Y terminó la Segunda Guerra Mundial y Husseini continuó viviendo porque Hitler se suicida, y Husseini conoce a Yasser Arafat, un árabe al que lo convence de que él tiene que continuar con la meta que no pueden permitir de ninguna manera el Estado de Israel. Tenemos que acabar con los judíos. Entonces se muere Husseini y Yasser Arafat funda el movimiento para la liberación de Palestina, la PLO, Palestina, Movimiento de Liberación, y Yasser Arafat se convierte en el terrorista más grande del siglo pasado y funda Arafat la Yihad y funda Hamas.
que la palabra Hamas significa violento. Entonces, este movimiento inicia en 1972 del siglo pasado. Van a las Olimpiadas en Múnich, en Alemania, infiltran el campo olímpico y secuestran a todos los atletas judíos. 1972, las Olimpiadas en Múnich, Alemania. Los secuestran ahí mismo en el campus de las Olimpiadas. Rodea la policía todo el campus donde estaban los atletas guardados. En 4 o 5 habitaciones estaban los terroristas. Piden un helicóptero, se los dan por fin, porque comenzaron a matar a los atletas judíos, y cuando suben el helicóptero los matan a todos. Este movimiento se llamó Septiembre Negro. Es el primer grupo terrorista del siglo pasado, Septiembre Negro, antes de Hamas. Y entonces Yasser Arafat es invitado, porque en el 79 los ayatolas de Irán ya se habían constituido como los líderes terroristas en el Medio Oriente. Invitan a Yasser Arafat y le dice: tráeme un grupo de Gaza, de jóvenes, tráelos a Irán y los vamos a entrenar. Y ahí en Irán se entrenó el grupo terrorista Hamas. Ya que los entrenaron, porque dijeron: es que ustedes junto a Israel no pueden tener un gobierno civil, porque el gobierno civil se instituyó en 2007 del siglo XXI, y el gobierno se llamaba Al-Fatah con Mahmoud Abbas como presidente. Pero Mahmoud Abbas, que todavía es el presidente de Gaza, aunque ya de adorno, viene el grupo entrenado por Irán, le quitan el gobierno civil y se convierte el grupo terrorista de Hamas en el gobierno de Gaza. Y comienza el mundo a mandarle billones de dólares a Gaza para los palestinos, y el grupo de Hamas lo invierten en 750 kilómetros. 750 kilómetros. Gaza tiene 50 kilómetros de largo. Fíjate lo que estoy diciendo. El territorio de Gaza tiene 50 kilómetros por 10 de ancho. 750 kilómetros, un nido subterráneo debajo de Gaza, pero de todos los hospitales, de todas las escuelas, de todos los kinders y de todas las familias que tenían niños pequeños. De estos billones de dólares los invierte en una subestructura impresionantemente moderna, con aire acondicionado. Había túneles donde un coche cabía entero. Mientras los líderes de Hamas se van y compran sus casas en Qatar, de 6 millones de dólares. Y su objetivo es el siguiente: vamos a matar judíos para provocar que nos contesten los miles de cohetes que han seguido echándoles desde 1950, los 50, 60 del siglo pasado. Y cuando nos manden cohetes, vamos a sacar que mataron niños y civiles y hacernos víctimas para que el mundo se compadezca y odien a los judíos. Bueno, desde entonces todo esto ya lo tenemos bien descrito en las conferencias antiguas. Vean ustedes, y vamos a hablar rápidamente de estas organizaciones, porque el conflicto en Medio Oriente comenzó en 1948, cuando Israel regresó a su tierra. Al otro día, 15 de mayo, esto fue el 14 de mayo del 48, el 15 de mayo lo atacan 3 naciones a Israel: Egipto, Jordania y Siria. No pueden con los judíos, los vuelven a atacar en 1956 por el pleito del canal de Suez. El presidente Abdel Nasser de Egipto provoca la guerra y tampoco los pueden derrotar. Israel otra vez sale de vencedor. 1967, la tercera guerra. Se juntan ahora todas las naciones árabes para poder exterminar al pueblo de Israel de una forma milagrosa. Los judíos se suben a sus F-35, acaban con la aviación de Egipto, con la aviación de Jordania, con la aviación de Siria. En 4 días no había aviones enemigos. Los judíos avanzan hacia la península del Sinaí, toman la península del Sinaí, las colinas del Golán, y por primera vez en la historia recapturan la ciudad de Jerusalén para que se cumpliera la profecía bíblica.
Como no pueden tampoco las 5 naciones árabes sacar a si tú ves a Israel es como el estado de Virginia en Estados Unidos, es un puntito en medio de 22 millones de árabes. Como no pudieron, volvieron a atacarlos 1973, la guerra de Yom Kippur. Los judíos vuelven a ganar. Y entonces se juntan Arafat con todos los líderes y dicen: ¿qué vamos a hacer? Por la guerra, imposible sacarlos, aunque somos 10 veces más que ellos, no los podemos sacar. No entendemos qué está pasando. Ya sé, dice Arafat, vamos a armar grupos pequeños, terroristas, en el mundo entero para provocar a través del miedo y la incertidumbre y atacarlos de diferentes frentes, porque ya como naciones no podemos contra ellos. Formaron Hamas, vele apuntando. Después Irán entrenó a los miembros de su guardia revolucionaria y le pusieron el nombre de Hezbollah. Hezbollah significa el partido del pueblo. Después vino Al Qaeda con Osama Bin Laden, que lo mataron, ¿verdad? Un grupo de Navy SEALs, un grupo experto en Estados Unidos lo fue y lo mató allá. Entonces tenemos Hamas, Hezbollah, Al Qaeda. Después vino ISIS, aprovechándose la guerra civil de Siria. Después vino la Jihad palestina. La palabra Jihad significa guerra santa. Siempre que oigas tú la palabra Jihad es guerra santa. Después vino el grupo de Al Qaeda que dirigió Osama Bin Laden. Y así vemos nosotros que tenemos a los Houthis finalmente en Yemen, en la península arábica, junto al Golfo Pérsico, que están controlando actualmente el Mar Rojo. El Mar Rojo está junto a Egipto y el Golfo Pérsico, que son los dos, uno es el Mar Rojo y el otro el Golfo Pérsico. Es importante checar de vez en cuando, no solamente dónde está Toluca. Hay que meternos de vez en cuando los mapas y poder ver en qué mundo estamos viviendo. Y cuando hice estas conferencias con la Biblia, llega a tu casa, abre el mapa y chécale, métete, profundízate, involúcrate, para que tengas entendimiento de lo que está pasando. El Golfo Pérsico, que está en la península arábica, donde está Kuwait y están todas estas estados, Emiratos Árabes, que son 7 Emiratos Árabes, está Irán en la mera punta casi, controlando los barcos, porque ahí se transporta el 35% del petróleo del mundo. Entonces, tanto en el Mar Rojo junto a Egipto como el Golfo Pérsico lo están controlando los Houthis, que es el último grupo terrorista que Irán ha entrenado. Ahora, muy bien, veamos por orden. La Organización para la Liberación de Palestina fue creada, repito, desde antes de Arafat, pero oficialmente en 1964, con la intención de convertirse en el primer instrumento para exterminar, aniquilar, borrar del mapa a la nación de Israel. Para obtener estas metas, desarrollaron tácticas terroristas como las que les mencioné. En el 72 invadieron, ¿verdad?, la Vía Olímpica en Múnich, Alemania, y después continuaron con otras. Tenemos en segundo lugar a Al Qaeda. La palabra Al Qaeda significa la base o base militar, que es lo que ellos quieren dar a entender. Y su meta fue principalmente de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue un hombre multimillonario de papás. Eran papás millonarios, y esto se le reconoce, se le da un poco de crédito a Osama Bin Laden por esto. Porque él no quiso las riquezas de su familia en Arabia. Él dijo: no, es que yo tengo que pelear y estaba completamente también concentrado, tenemos que matar a los judíos. Pero Osama Bin Laden, que se convirtió en el estratega de la destrucción el 11 de septiembre del 2001 de las 2 torres gemelas de Nueva York, Osama vio que para poder conquistar el mundo y tener el control de todo el Medio Oriente, ¿quién estaba ayudando a Israel? Desde el 48, ¿qué nación lo ha ayudado? Estados Unidos.
Entonces, Osama Bin Laden se enfocó a mandar grupos terroristas a Estados Unidos. El 11 de septiembre, 19 musulmanes árabes radicales se montaron en 4 aviones comerciales, se fueron contra 2 torres comerciales, otro contra el Pentágono y otro no llegó a la Casa Blanca porque se cayó en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, porque los tripulantes impidieron que los secuestradores llegaran a la Casa Blanca. Murieron casi más de 3.500 personas en el primer ataque terrorista del Islam en Estados Unidos. Y desde el 11 de septiembre del 2001 de este siglo a nuestros días, nadie sabía quién era Irak, Siria, que Osama Bin Laden, que el terrorismo, que por aquí y por allá. Comienza, Estados Unidos despierta una realidad. No somos vulnerables, pero somos vulnerables, perdón. No somos invulnerables. Con el ejército que tenemos y todo, nos sorprendieron y mira nomás, casi llegan a la Casa Blanca y acaban con la cuartel general del gobierno norteamericano. Entonces el presidente Bush inicia la guerra contra ellos, matan, ya sabemos, a Osama Bin Laden, y Al Qaeda mantiene la visión del califato y comienza Bin Laden a anunciar que viene el Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? La palabra Mahdi significa el guía o el Mesías, porque de acuerdo a la tradición de los islámicos, de los chiitas, porque el Islam se divide entre chiitas y entre sunis, y los chiitas creen que viene un hombre que va a llegar al Medio Oriente como el califa, que para nosotros va a ser el anticristo. Y este hombre tiene que aparecer después de una guerra sangrienta, donde el Medio Oriente va a resurgir esta figura de un Mesías musulmán, mostrándole al Islam que él es el salvador del mundo, que para nosotros va a ser el anticristo. De esto hablo bastante en la conferencia anterior. Vemos nosotros en tercer lugar, después del Hamas y Al Qaeda, a la Yihad Palestina Islámica. Este grupo militante islámico tiene sus cuarteles en Damasco, en Siria, donde gobierna los Assad, que son una generación, esta es la tercera generación de Bashar Assad, de hombres que tienen el control de Siria y donde Rusia tiene la única base naval en el Medio Oriente. Entonces, Siria para Putin es algo estratégico porque es la única base en Siria que da al Mediterráneo. Y por lo pronto, Rusia tiene que tener barcos de guerra en el Mediterráneo y los tiene en Siria, porque Siria está junto al mar Mediterráneo. Entonces, esta es la razón por la cual nunca han podido con Siria, ni han permitido que destruyan a Siria, porque tocar a Siria es tocar a Rusia. Y así entendemos por qué actualmente ni siquiera Israel ha podido bombardear más que zonas de Damasco alrededor y otras ciudades cuando hubo la guerra civil contra ISIS, pero jamás se van a meter con el gobierno porque entonces sí viene una tercera guerra mundial. Pero a todo esto nos estamos acercando con mucha velocidad. En cuarto lugar, ISIS. La palabra ISIS significa Islamic State of Iraq y Siria. O sea, son las siglas del Estado Islámico de Irak y de Siria. ISIS ha sido uno de los más crueles de todos los grupos terroristas hasta que ahora jamás les ganó. Con la matanza del 7 de octubre del siglo pasado, jamás se llevó el premio de los más sanguinarios, los más crueles, los más desalmados. Los nazis parecían Pinocho con lo que hicieron los de Hamas en los kibbutz de Israel. Entonces, sí, ISIS, surge un líder entre ISIS y él dice que él es el Mahdi, o que creían que era el Mahdi. Y entonces este líder en ISIS dice así: bueno, si nuestro Mesías que estamos esperando los musulmanes, eran chiitas también, islámicos chiitas, tiene que venir una guerra, vamos a hacer lo siguiente, vamos a provocar en el Medio Oriente una guerra. Fue lo que dijo ISIS. ¿Y saben lo que hicieron?
Mataron a un piloto japonés, a un piloto de Francia, a otro de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y los metían en las jaulas, los quemaban con gasolina, secuestraron de todas las nacionalidades, y el mundo comenzó a preguntarse, ¿cómo puede este grupo terrorista echarse al mundo entero? O sea, no solamente están matando judíos y americanos, están matando filipinos, están matando franceses, están matando italianos, etcétera, etcétera. Y los formaban en la playa, los vestían de naranja. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Y les ponían un cuchillo aquí. Y ellos, la religión del Islam es la única religión que usa la decapitación. Y en Apocalipsis 23, chécalo, Apocalipsis 23, dice que el anticristo va a usar la decapitación. Cada vez nos corroboramos más de que el próximo gobierno es un gobierno islámico global. Entonces ISIS comienza a matar a todos y lo estaba haciendo porque no entendía el mundo occidental que ellos a propósito querían que las naciones se les vinieran encima. Sí, querían que los bombardearan para provocar esa guerra, porque de esa guerra surgiría el Mahdi. Y si este líder que surgió, ya se me olvidó cómo se llamaba, sobrevivía, entonces lo iban a adorar como el Mahdi y para nosotros sería el anticristo. Bueno, pues surgió en Estados Unidos el presidente Trump y el presidente Trump les declaró la guerra a ISIS y lo sacó del Medio Oriente. Se fueron, ahorita están en Afganistán y todos los grupos de ISIS eran los sobrevivientes de la guerra de Saddam Hussein. Eran todos los generales que sobrevivieron cuando mataron a Saddam Hussein. ¿Se acuerdan? Ahí mismo en Irak lo mataron, lo encontraron 2 metros bajo tierra, todo barbón lleno de piojos. El gobierno de Irak lo ahorcó, lo juzgaron, lo ahorcaron. Pues los que sobrevivieron de sus carniceros sobrevivientes formaron el grupo de ISIS y se fueron ahorita a Afganistán. Vamos a ver, ¿quién está en Afganistán ahorita? Los talibanes, tus maestros de hebreo. Está ISIS y están los de Al-Qaeda. Al-Qaeda muere Osama bin Laden, se van a Afganistán. ISIS mueren algunos, se van a Afganistán. Se van con los talibanes y ahorita Afganistán lo abandona Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando salió el presidente Biden? Yo grabé un video sobre eso, lo pueden encontrar en YouTube, por qué abandonó Estados Unidos Afganistán y dejaron en Afganistán 6 billones de dólares en armamento Estados Unidos. Y en 2 días los talibanes conquistaron la nación de Afganistán, sacaron a Estados Unidos y se convierte Afganistán hasta este momento en el cuartel general del terrorismo internacional. ¿Para qué? Para que se cumplan las profecías de Ezequiel 38. Afganistán y Pakistán formarán parte de las naciones del anticristo también. Qué increíble. Cómo las piezas del rompecabezas se comienzan a acomodar por todos lados. Entonces Trump saca a los de ISIS, los que sobreviven se fueron para allá y ahorita queda nada más Hamas, queda Hezbollah, quedan los Houthis y quedan la Yihad Islámica que están en Afganistán con los talibanes que están esperando rearmarse para poder atacar a Estados Unidos, que esto ya no tarda en cualquier momento. Ahora bien, cuando nosotros vemos todas estas cosas, vemos nosotros que Hezbollah, que es el partido del pueblo del Líbano, le dicen al presidente del Líbano, usted se me queda ahí de adorno y usted no va a hacer nada, aquí mandamos nosotros. Lo mismo que hicieron los de Hamas en Gaza, a Mahmoud Abbas, al presidente, usted se queda aquí y nosotros vamos a gobernar. Entonces, vemos que Gaza, el Líbano, Siria, Irak y Yemen están gobernados por grupos terroristas. Todos con el mismo objetivo, exterminar al pueblo de Israel y a Estados Unidos. Y cuando vemos que esto aumenta cada vez más, como ayer rodearon la Casa Blanca para incendiar y el presidente ya no quiere hacer nada porque las elecciones vienen y quieren que él quiere que hasta los de Hamas voten por él, ¿verdad? De lo loco que está el presidente de Estados Unidos, nos damos cuenta a la locura en la que el mundo se encuentra.
Hezbollah es fundada en 1982 y comienza en Beirut y en Francia en el 83, matando 300 personas en el primer ataque terrorista. El líder de Hezbollah se llama Hassan Nasrallah, con un ejército de más de 150,000 soldados, con más de 500,000 de cohetes y balísticos, algunos ya parece con cabezas nucleares. Y el futuro profético nos muestra claramente que hemos llegado al final de la historia. Esto en Israel no se va a parar. Ahorita ya nadie puede viajar a Israel. Ahorita ya no puede ir nadie al Medio Oriente. Ahorita Europa está en un caos económico tremendo. Este año es probable, casi hay un 80% de probabilidades que el dólar sucumba. Ya no va a ser la moneda que rija el petróleo en el mundo. Desde el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar es la moneda con la que todas las naciones compraban el petróleo. Ahora ya se juntaron los de BRICS, que son Brasil y Sudáfrica, etcétera, etcétera, con otras naciones. México ya se unió al BRICS también, se quiere unir también al BRICS para poder derribar al dólar, junto con Rusia, China, etcétera, etcétera, Irán, Corea del Norte, la India y todas las naciones del Oriente, un hemisferio como un gigante contra Europa y Estados Unidos. Están así chocando los dos hemisferios enfrente de nuestras narices para ver quién se come el pastel. Y el pastel es el petróleo del Medio Oriente. Y el que controle el petróleo del Medio Oriente controla el mundo, porque es el gas natural con el que todos nos vivimos. Sin petróleo no hay producción de nada absolutamente. Con eso fabrican llantas, con eso fabrican todo. Ahora, muy bien, si el Medio Oriente se encuentra entre Irak, Arabia y la nación del Medio Oriente, el petróleo, ¿qué hace Israel ahí? Es la única nación democrática. Y Estados Unidos está defendiéndolo. Vamos a matarlos. Y mientras no los exterminemos, nunca podremos ser dueños del mundo. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos el odio sobrenatural de la dimensión espiritual, moviendo a los gobernantes del mundo para poder exterminar a esa nación que a propósito de Dios la planta ahí para demostrarles a todos alrededor que por más que hagan, nunca la podrán destruir. Porque Israel es el santo de Dios. Se le llama a Jehová el santo de Israel. No porque sean mejores ni mucho menos, simplemente para que se cumplan las profecías. Si Israel no hubiera regresado en el 48 como nación, ¿qué profecías se podían cumplir? ¿A quién va a perseguir el anticristo? ¿Cuándo van a construir el tercer templo? Si no hay Israel, tampoco hay Apocalipsis, ni los 144,000 judíos. Entonces, cuando llega Israel a su territorio, el diablo, pero que se recalentó. ¿Cómo es posible? Hitler, ¿para qué te puse cabeza de albóndiga? Te volviste loco, ¿verdad? No, tú me volviste loco, le haber dicho Hitler después en la otra vida. Pero continuó con su odio contra ellos, lanzando a las demás de las naciones árabes, y Satanás, él sabe que mientras la nación de Israel siga con su influencia en el Medio Oriente, no podrá jamás tomar el control de las riendas del mundo. Y el anticristo, que va a ser un personaje poseído completamente por Satanás, a eso vendrá. Se va a sentar en una mesa. Por favor, vengan todos los judíos, el gobierno judío, vamos a sentarnos. Vamos a firmar un pacto. Siéntense por 7 años, Daniel 9, 24 al 27. Y aquí les voy a dar la seguridad, en esta firma que voy a dar, de que en 7 años, la semana 70 de Daniel, nadie los va a tocar. Pregunta: ¿a qué estado va a llegar Israel? De temor de tantas amenazas, que se va a tener que sentar con un hombre, donde este hombre
tiene que representar un poder sobrenatural para que las naciones islámicas no toquen a Israel. Forzosamente el anticristo tiene que ser islámico. El anticristo va a ser musulmán. Y como lo reconocen que él es el Mahdi, el que estaban esperando, lo van a respetar y no se van a meter con Israel en 3 años y medio. ¿A quién más le harían caso los judíos? No le harían caso a ningún líder que no fuera musulmán, porque para ellos Alá es Dios y Mahoma el único profeta, y a nadie más le hacen caso, a ninguna otra religión. Está prohibida cualquier otra religión en el Islam. Tú vas a Gaza y es la única religión que prevalece, o en Indonesia, o en Etiopía, o en Sudán, o en las naciones donde más el Islam ha crecido. Entonces este hombre que es el anticristo va a detener a todos. Se me calman todos, por favor, no se metan con ellos. Y les va a decir a los judíos, ahora sí pueden reconstruir su templo, y van a reconstruir el 3er templo. Y a los 3 años y medio va a violar el pacto. Mateo 24, versículo 15, cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel, huyan, les dice a los judíos Cristo, porque viene una tribulación como nunca la ha habido en la historia del mundo. Y se inicia lo que es la gran tribulación. Después de 3 años y medio, viola el pacto, comienzan a perseguir a cristianos, y hay de ustedes que se encuentren en este tiempo vivitos y coleando. No van a poder esconderse ni en Chapultepec. Y la historia, tal como la Biblia la describió con tantos años de anticipación, la tenemos desarrollándose en nuestros ojos. Y el mensaje de Dios es: voy a preparar un lugar para ustedes. Vengo pronto por ustedes. No te desanimes. Sí, anímate. Si te sientes animar, anímate, porque si tú te desanimas, vienen los demonios y te hacen que te hundas más. Es un lujo que un cristiano se desanime. De alguna forma di, alabado, alabado, alabín, bomba, yo, ra, ra, ra. De plano, si no hay nadie ya, ni mi mamá no me quiere, mi esposa no me quiere, mi esposa no me quiere, mis hijas no me quieren, mi madrina que me bautizó no me quiere, pues ya, alabado, pues yo me voy a levantar y tengo a Jesús, y contigo, Jesús, conquistaré reinos y murallas, y saldré a los montes más altos, porque tú eres mi Señor Jesús. Pero como decimos vulgarmente en mi tierra, si te agüitas, si te dejas de caer, si te desanimas, ya el diablo, alabado, máchelo más y más y más, y apachúrrenlo más, hasta que llegas hasta el suicidio, o a perder toda esperanza y toda luz. Y somos llamados a permanecer firmes en una esperanza, y la esperanza es Jesucristo, a la cual todos hemos sido llamados. Tenemos que echarle ganas a la vida. Pase lo que pase, Dios no nos va a dejar. Vamos a seguir adelante, vamos a sobrevivir, y ya no tarde el venir por nosotros. ¿Estás tú listo para irte con Él? Te damos gracias, Señor Dios de los cielos y de la tierra, el que eras, el que eres y el que has de venir, y de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y al que nos ha sentado en lugares celestiales junto al Padre, el que era, que es y que ha de venir. Y así nos dijiste estas palabras: Señor, yo soy el que murió, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno, tengo las llaves del reino de Dios, y tengo los candeleros y las estrellas en mi mano para hablarles a todas las iglesias y decirles: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El día que te sorprenda la muerte, morirás en paz, porque vendrán mis ángeles a recogerte, para que tu pie no tropiece en piedra mientras vivas, para que librarte del lazo del cazador,
Porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, vivirá protegido por el Altísimo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuela de día, por cuanto en Él has confiado. Él te va a levantar, va a poner tus pies sobre la roca, saciará tu sed, sanará tus heridas y te mostrará su salvación, que es más grande de nuestra propia imaginación. Innumerables son las obras de Jehová. Bienaventurados todos los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo ha llegado. El tiempo está cerca. El tiempo que profetizaron los profetas y los apóstoles y Jesucristo mismo ya está entre nosotros. Qué dichosos somos en esta generación de poder ver con nuestros ojos y presenciar como testigos que la palabra de Dios es indestructible, es inescrutable. La palabra de Dios permanecerá, los cielos desaparecerán, pero lo que Jesús ha escrito a través de su Padre permanece para siempre. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has hablado a través de tu palabra y ahora les dices a muchos de ustedes que nos ven por los medios de comunicación o los que están presentes, arrepiéntanse de sus pecados. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Por qué quieres llevar todas esas cargas en tu vida? Dice Jesús, dámelas. Yo quiero cuidarte, tengo cuidado de ti, de tu familia, tus hijos, tu trabajo. Descansa en mis promesas. Ve lo que en esa cruz hice con mi sangre por ti. Di mi vida entera para que pudieras tener una vida y una vida en abundancia. Dile, Señor, entra a mi corazón como mi Salvador en este instante. Te recibo con toda la pasión de mi alma. Gracias por pagar con tu sangre en la cruz por mis pecados y por resucitar a los 3 muertos a los 3 días para que vencer la muerte y mostrarme que tienes el poder de mi vida y de mi resurrección. Te pido que entres en este instante a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso libro tenemos. Este libro tienes que tenerlo aquí, mira. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque nuestro corazón descansa en la Biblia. La intención del diablo es esto. El día que él saque esto de tu vida, y lo va a intentar todos los días, nos quedamos vulnerables ante los ataques del maligno. El día que tú creas que puedes vivir separado de la palabra de Dios y que tienes el poder y la sabiduría para ser esposo, esposa, padre, hijo, trabajador, es el orgullo. Porque separados de Él y su palabra es Él es el verbo hecho carne, nada podemos hacer. Entonces Él nos manda que diario vengamos a la Biblia, diario. Ponte la disciplina en tu vida. Diario venía la palabra, los salmos en la mañana, tener un tiempo 10, 15 minutos con Dios en oración. Padre, esta mañana tu palabra dice, tú eres mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me harás descansar, confortarás mi alma, conforta a mi hijo, Padre, conforta a mi esposo, conforta a mi esposa, te pido por esto, te pido por aquello, y comienzas e inicias una relación. El cristianismo no es una religión, es una relación con alguien que está vivo. Porque tú puedes tener una religión sin ser cristiano. Tú puedes tener una religión sin ser cristiano. Entonces, el cristianismo es eso. Te has empalmado, amalgamado con la misma persona de Jesucristo, que vive en tu corazón y en mi corazón por los siglos de los siglos. Y mientras Él venga,
guarda tu corazón y ten mucha paz.